La noche parecía sacada de un sueño imposible. Luces doradas iluminaban cada rincón del antiguo palacio, donde estaba a punto de celebrarse uno de los eventos más comentados del año. Afuera, una fila interminable de coches de lujo avanzaba lentamente sobre el camino empedrado. Las cámaras de los fotógrafos no dejaban de parpadear como relámpagos en una tormenta silenciosa. Todo el mundo hablaba de lo mismo: la boda millonaria que marcaría una época. En el centro de aquella historia estaba David Bisbal, el cantante de voz inconfundible que durante décadas conquistó escenarios, premios y millones de corazones. Pero esa noche no era un concierto lo que hacía latir al mundo del espectáculo. Era algo mucho más íntimo y al mismo tiempo mucho más espectacular. A los 46 años, después de una vida llena de éxitos, giras interminables y aplausos que parecían no terminar nunca, Bisbal estaba listo para dar el paso más importante de su vida. Frente a él, caminando entre una lluvia de luces y murmullos de admiración, estaba Rosanna Zanetti, la mujer que había cambiado el ritmo de su historia. Su historia no comenzó con fuegos artificiales. Comenzó con algo más silencioso. 10 años atrás, cuando sus caminos se cruzaron por primera vez, pocos imaginaron que aquel encuentro terminaría convirtiéndose en una de las historias de amor más sólidas del mundo del espectáculo latino. Rosanna, con su elegancia serena y su mirada luminosa, llegó a la vida de Bisbal en un momento en que el cantante ya conocía muy bien el peso de la fama. Los años de giras, entrevistas y cámaras habían dejado en él una pregunta que nunca desaparecía. ¿Era posible encontrar un amor verdadero en medio de tanto ruido? Con Rosanna, esa pregunta empezó a encontrar respuesta. No fue una relación que creciera bajo el escándalo o el drama. Al contrario, fue una historia construida lentamente, lejos de los titulares más ruidosos. Durante una década compartieron viajes, silencios, escenarios y momentos cotidianos que casi nadie vio. Y con el paso del tiempo, su relación se volvió más fuerte que cualquier rumor. Luego llegó el momento que cambió todo: el nacimiento de su hijo. A partir de entonces, la vida de Bisbal dejó de girar únicamente alrededor de la música. En muchas entrevistas, el cantante dejó entrever que la paternidad lo había transformado. Las noches en hoteles de lujo y los aplausos multitudinarios seguían siendo parte de su mundo, pero ahora existía algo más poderoso: la sensación de haber encontrado finalmente un hogar. Y quizá por eso esta boda no es simplemente un evento social. Es el símbolo de una década de amor. Dentro del palacio, cada detalle parecía pensado para convertir la noche en un espectáculo inolvidable. Candelabros gigantes colgaban del techo reflejando miles de destellos sobre las paredes de mármol. En el jardín, una orquesta afinaba instrumentos, mientras los invitados más influyentes del mundo del entretenimiento comenzaban a ocupar sus lugares. Productores, artistas, celebridades internacionales, todos habían recibido la misma invitación misteriosa que hablaba de una celebración única, una noche que quedaría grabada en la memoria del espectáculo. Se hablaba de cifras impresionantes, decoraciones traídas desde distintos países, diseñadores exclusivos trabajando durante meses, un banquete preparado por algunos de los chefs más famosos de Europa. Pero, curiosamente, lo que más atraía la atención no era el lujo. Era el momento que estaba a punto de ocurrir. Porque, para muchos seguidores de David Bisbal, esta boda representaba algo más profundo. Era la prueba de que el artista que había conquistado escenarios gigantes también había encontrado algo que no se puede comprar ni con millones: la certeza de haber encontrado a la persona correcta. Mientras tanto, en una de las habitaciones del palacio, el cantante esperaba. Vestido con un elegante traje oscuro, observaba por la ventana las luces de los jardines, donde pronto comenzaría la ceremonia. Afuera, los murmullos de los invitados
se mezclaban con la música suave que empezaba a llenar el aire. En algún lugar del mismo edificio, Rosanna Zanetti también se preparaba. Su vestido, del que nadie había visto aún más que pequeños detalles, se decía que era una verdadera obra de arte, creado especialmente para esta noche histórica. Los estilistas caminaban de un lado a otro con una mezcla de nervios y emoción, conscientes de que estaban participando en uno de los eventos más comentados del año. En la entrada principal, las puertas del palacio comenzaron a abrirse lentamente. La alfombra roja brillaba bajo la luz de los reflectores. Los invitados guardaron silencio. Las cámaras se levantaron al mismo tiempo. Y en ese instante, cuando la música empezó a elevarse sobre el jardín iluminado, todo el mundo supo que estaba a punto de comenzar la boda millonaria que el planeta entero llevaba semanas esperando. La música comenzó a elevarse lentamente en el jardín iluminado, pero lo más sorprendente de aquella noche no eran las luces, ni las cámaras, ni siquiera el lujo que parecía cubrir cada rincón del lugar. Lo que realmente detenía la respiración de quienes estaban allí eran los pequeños detalles, esos gestos silenciosos que hacían que la historia de David Bisbal y Rosanna Zanetti se sintiera increíblemente cercana. Porque detrás de la boda millonaria que todo el mundo comentaba, había algo mucho más humano. En una mesa cercana al camino central, alguien había colocado discretamente una pequeña fotografía enmarcada. No era una imagen oficial, ni una sesión de revista. Era una foto sencilla, casi íntima. En ella aparecía Bisbal riendo mientras sostenía en brazos a su hijo, con Rosanna apoyada a su lado. La imagen parecía haber sido tomada en un momento cualquiera, quizá en una tarde de verano, cuando nadie estaba mirando. Algunos invitados se detenían frente a esa fotografía por unos segundos más de lo esperado. Tal vez porque recordaba algo importante, que aquella historia de amor no nació entre flashes, sino en momentos tranquilos que casi nadie vio. A lo lejos, una suave brisa movía las telas blancas que decoraban el camino hacia el altar. Cada paso estaba cubierto de pétalos, y cuando alguien caminaba sobre ellos, se escuchaba un leve crujido que rompía el silencio con una delicadeza casi cinematográfica. Un camarero pasaba lentamente entre los invitados con bandejas de cristal. Las copas tintineaban suavemente. Alguien reía en voz baja. Un grupo de músicos afinaba un violín. Y entre todos esos pequeños sonidos se percibía algo más profundo, la sensación de que todos estaban presenciando un momento real, no solo un espectáculo. En una de las esquinas del jardín, dos amigos de Bisbal hablaban en voz baja recordando los primeros años de su carrera. Recordaban cuando el cantante apenas comenzaba a recorrer escenarios, cuando su energía parecía no tener límites y su voz aún estaba descubriendo hasta dónde podía llegar. Uno de ellos sonrió mientras decía: «Nunca lo había visto tan tranquilo como ahora». Quizá esa tranquilidad tenía nombre: Rosanna. Quienes la conocían bien sabían que su presencia había traído algo distinto a la vida del cantante. No era solo belleza o elegancia. Era una calma que se notaba incluso en los detalles más pequeños. Por ejemplo, en la manera en que Bisbal ahora hablaba de su familia durante las entrevistas, o en cómo, durante los conciertos más recientes, solía dedicar una canción mirando hacia un punto específico del público donde sabía que ella estaba. Cosas pequeñas, pero que decían mucho. Dentro del palacio, mientras tanto, la preparación continuaba. Una estilista acomodaba cuidadosamente un mechón de cabello. Otra revisaba el largo del vestido que caía como una cascada blanca sobre el suelo pulido. La luz cálida del espejo iluminaba el rostro de Rosanna Zanetti, que observaba en silencio su reflejo. No parecía nerviosa, más bien parecía pensativa, como si estuviera recorriendo mentalmente todos los años que habían pasado desde aquel primer encuentro. 10 años pueden parecer mucho tiempo para algunos, pero para quienes han construido una historia juntos, 10 años pueden sentirse como una colección de miles de momentos diminutos. El primer viaje, la primera vez que caminaron juntos por una ciudad desconocida,
La primera vez que él le cantó una canción solo para ella. Y después, el momento en que escucharon el llanto de su hijo por primera vez. En otra parte del edificio, David Bisbal ajustaba lentamente los botones de su camisa frente al espejo. Sobre la mesa cercana había algo curioso. Un pequeño papel doblado varias veces. No era un discurso oficial. No era una letra de canción. Era simplemente una nota. Al abrirla, se podían ver unas pocas líneas escritas a mano, probablemente escritas horas antes. Nadie sabía exactamente qué decía, pero quienes lo conocían bien sabían que Bisbal siempre había tenido una forma muy personal de expresar lo que sentía. Quizá aquellas palabras no estaban destinadas a un escenario, quizá estaban destinadas solo a una persona. Afuera, los invitados comenzaron a acomodarse en sus asientos. Las luces del jardín se volvieron ligeramente más suaves, creando una atmósfera casi irreal. Los músicos intercambiaron una mirada silenciosa antes de empezar a tocar las primeras notas. En ese instante ocurrió algo curioso. Durante unos segundos, nadie habló. Ni los fotógrafos, ni los invitados. Ni siquiera el viento parecía moverse con la misma intensidad. Era como si todos supieran que estaban a punto de presenciar algo que iba más allá del lujo, más allá de la fama, más allá del espectáculo. Porque, en medio de aquel escenario digno de una película, lo que estaba a punto de suceder era simplemente una historia de amor que había tardado 10 años en llegar hasta ese momento. Y mientras la primera nota del violín comenzaba a extenderse lentamente por el jardín iluminado, las grandes puertas del palacio volvieron a abrirse. Las puertas del palacio se abrieron lentamente, pero nadie avanzó de inmediato. Durante unos segundos, el aire pareció quedarse suspendido en el jardín iluminado. Los invitados miraron hacia el gran arco blanco decorado con flores, esperando ver aparecer a la novia. Las cámaras de los fotógrafos se levantaron al mismo tiempo, listas para capturar el momento que millones de personas imaginaban desde hacía semanas. Pero Rosanna Zanetti aún no aparecía. La música seguía sonando, suave, casi como un susurro. El violín dibujaba una melodía lenta que parecía extenderse por el jardín como una bruma ligera. Algunos invitados intercambiaron miradas curiosas, otros simplemente sonrieron, pensando que todo formaba parte del ritmo cuidadosamente planeado de la ceremonia. Mientras tanto, en la parte interior del palacio, algo más estaba ocurriendo. En un pasillo largo cubierto por alfombras antiguas, Rosanna caminaba lentamente acompañada por 2 asistentes. Su vestido blanco se deslizaba sobre el suelo con un sonido casi imperceptible. Cada paso parecía medido, como si el tiempo mismo se hubiera vuelto más lento. En una de las paredes había una serie de fotografías antiguas colocadas como parte de la decoración. No eran fotografías de celebridades ni imágenes de revistas. Eran momentos de la vida de la pareja. Un viaje en barco, una caminata en la playa, una tarde cualquiera con su hijo riendo en el jardín. Rosanna se detuvo por un segundo frente a una de esas imágenes. Era una fotografía tomada años atrás, cuando su historia con Bisbal apenas comenzaba. Ambos estaban sentados en una terraza sencilla, sin maquillaje de gala ni trajes elegantes. Solo 2 personas riendo frente al mar. Durante un instante, pareció perderse en ese recuerdo. Tal vez porque sabía que lo que estaba a punto de ocurrir no era simplemente una boda espectacular, sino el resultado de una historia que había sobrevivido al paso del tiempo, a las giras interminables, a la presión de la fama y a los ojos constantes del mundo entero. Pero afuera, en el jardín, nadie sabía lo que ocurría dentro. La expectativa comenzaba a crecer. Un periodista murmuró algo al oído de su compañero mientras revisaba su cámara. Un grupo de invitados empezó a preguntarse si habría algún cambio inesperado en la ceremonia. No era nerviosismo exactamente, pero sí una especie de curiosidad silenciosa que comenzaba a extenderse. En el altar, David Bisbal permanecía de pie. Desde lejos parecía tranquilo, pero quienes lo conocían bien sabían que había algo más en su mirada. No era preocupación,
tampoco impaciencia. Era algo difícil de describir, como si estuviera recordando cada paso que lo había llevado hasta ese instante. Una década, 10 años pueden parecer poco cuando se pronuncian en voz alta. Pero dentro de esos años había cientos de conciertos, miles de kilómetros recorridos, noches sin dormir, decisiones difíciles, cambios inesperados. Y en medio de todo eso, Rosanna. Un asistente se acercó discretamente para decirle algo al oído. Bisbal asintió, pero no se movió, solo respiró hondo y miró hacia el camino cubierto de pétalos que se extendía frente a él. Mientras tanto, dentro del palacio, Rosanna volvió a caminar. Al final del pasillo había una gran puerta cerrada que conducía directamente al jardín donde todos esperaban. La luz de las antorchas exteriores se filtraba por las rendijas, dibujando sombras suaves sobre el suelo. Una de las asistentes tomó la manija de la puerta, pero Rosanna levantó suavemente la mano. «Un momento», susurró. Nadie dijo nada. En ese silencio breve, ella volvió a mirar hacia atrás por el pasillo que acababa de recorrer. Era un gesto pequeño, casi invisible, pero parecía lleno de significado. Tal vez estaba pensando en cómo la vida cambia sin avisar, en cómo un encuentro inesperado puede transformar el rumbo de dos personas, o en cómo, a veces, el amor no llega como un relámpago, sino como una luz que crece lentamente hasta iluminarlo todo. Afuera, la música cambió de tono. Los músicos comenzaron una nueva melodía, más profunda, más intensa. Los invitados enderezaron la espalda en sus asientos. Las cámaras volvieron a prepararse. Algo estaba a punto de suceder, pero nadie sabía exactamente qué. Ni siquiera los organizadores parecían completamente seguros de cómo se desarrollaría el siguiente momento. Era como si, a pesar de toda la planificación, hubiera un elemento imposible de controlar: la emoción. En el altar, David Bisbal levantó ligeramente la mirada. En la puerta del jardín apareció una sombra blanca. Los fotógrafos reaccionaron de inmediato. Las cámaras comenzaron a disparar una tras otra, iluminando el lugar con destellos de luz. Pero la figura todavía estaba parcialmente oculta detrás de la gran puerta abierta. Solo se veía el borde del vestido, una pequeña parte del velo. Nada más. Los invitados contuvieron la respiración. El mundo entero parecía estar esperando ese instante. Y, sin embargo, Rosanna aún no había dado el primer paso hacia el altar. La figura blanca permanecía inmóvil en el umbral. Desde el jardín solo podía verse una parte del vestido, una caída suave de tela iluminada por las antorchas que rodeaban el camino de pétalos. El velo se movía apenas con la brisa nocturna, como si la noche misma respirara lentamente alrededor de aquel momento. Los invitados dejaron de hablar. Incluso los fotógrafos, que hasta hacía unos segundos no habían dejado de disparar sus cámaras, bajaron ligeramente los equipos. Algo en la atmósfera había cambiado. No era tensión exactamente. Era más bien una sensación difícil de explicar, como cuando una canción llega a su nota más delicada y nadie quiere romperla. En el altar, David Bisbal permanecía quieto. Desde donde estaba solo, podía distinguir la silueta de Rosanna. El rostro seguía oculto por la distancia y la luz tenue, pero aún así parecía reconocer cada gesto de ella. Tal vez, porque después de 10 años juntos, uno aprende a reconocer a la otra persona, incluso en silencio. Una leve sonrisa apareció en su rostro. No era la sonrisa brillante del escenario, ni la del artista que saluda a miles de personas. Era una sonrisa pequeña, casi privada. En alguna parte del jardín, un niño rió. Fue un sonido breve, espontáneo. Algunos invitados voltearon la cabeza por reflejo. Tal vez era un niño de alguna de las familias invitadas. O tal vez era simplemente el hijo de la pareja jugando, sin entender del todo por qué todos estaban tan quietos. La música del violín continuaba flotando en el aire. Una melodía lenta, casi nostálgica, como si estuviera recordando algo que nadie había dicho en voz alta. Mientras tanto, en la puerta, Rosanna dio finalmente un paso hacia adelante. Pero se detuvo otra vez.
No fue un gesto dramático. Fue algo pequeño, como si quisiera absorber cada segundo antes de que la ceremonia comenzara realmente. Desde su posición podía ver el jardín entero, las luces doradas, los invitados vestidos de gala, el camino blanco cubierto de flores. Y al final de ese camino, David. Quizá en ese instante recordó el primer día en que lo vio cantar en persona. Quizá recordó un viaje, una conversación a medianoche, una promesa hecha sin testigos. O tal vez simplemente recordó algo tan sencillo como una tarde cualquiera en casa, con su hijo corriendo por el pasillo mientras una canción de Bisbal sonaba de fondo. Los recuerdos no siempre llegan ordenados. A veces aparecen como fragmentos, pequeñas imágenes, voces, risas, el sonido de una puerta cerrándose suavemente. En el jardín, una ligera brisa movió las velas colocadas a lo largo del camino. Las llamas temblaron durante un segundo y proyectaron sombras que parecían bailar sobre los árboles. Algunos invitados respiraron profundamente, como si ese momento los hubiera transportado fuera del tiempo. Nadie parecía tener prisa, y tal vez eso era lo más extraño de todo, porque el mundo exterior, ese mundo de titulares, redes sociales y noticias urgentes, estaba esperando un momento claro. El instante en que Rosana caminara hacia el altar, el momento exacto en que las promesas fueran pronunciadas, la imagen perfecta de la boda del año. Pero dentro de ese jardín, el tiempo parecía moverse de otra manera, más lento, más silencioso. David levantó ligeramente la cabeza, como si quisiera ver mejor a través del velo y la luz suave. No dijo nada. No hizo ningún gesto para apresurarla. Solo esperó. Quizá porque sabía que algunas decisiones importantes de la vida no ocurren cuando el reloj lo marca, sino cuando el corazón decide avanzar. En algún lugar detrás de los árboles, un fotógrafo tomó una sola imagen, un solo disparo. La cámara capturó algo curioso. El camino vacío cubierto de pétalos, el altar iluminado, y en medio de ambos, una distancia pequeña, pero todavía no recorrida. La música del violín se volvió aún más suave, casi un susurro. Algunos invitados bajaron la mirada. Otros observaron el cielo oscuro, donde las estrellas apenas comenzaban a aparecer sobre el palacio. Rosana respiró profundamente. El velo volvió a moverse con el viento. Un paso parecía estar a punto de suceder. Pero en ese instante, nadie podía decir con certeza qué vendría después. Las luces continuaban brillando. El jardín permanecía en silencio, y el camino de pétalos seguía esperando.